Bienvenidos. El presente video tiene como fin presentar el sistema somatosensorial de Maestría de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en la asignatura Ciencia Cognitiva. El cerebro es el órgano encargado de controlar todas las funciones del cuerpo, tanto como actos voluntarios como involuntarios. Recibir la información del mundo exterior para luego analizarlo, aprender, percibir sensaciones, movimiento y otras funciones que realizamos sin ni siquiera tener conciencia de las actividades en las que se encarga. Si queremos conocer el cerebro y sus funciones, es importante recordar que este es un órgano del sistema nervioso. Dicho sistema es el encargado de recibir y procesar la información que viene del mundo exterior. Además, gracias al procesamiento cerebral podemos generar respuestas ante la información y los estímulos externos. El cerebro está conectado al sistema nervioso central, por el cual se envía toda la información de los diferentes sensores de ida y vuelta. Para iniciar nuestra presentación, lo primero es conocer las partes del cerebro y luego dirigiremos nuestra atención al sistema somatosensorial, sus funciones y cómo estas influyen en las respuestas del cuerpo en su conjunto. Fisiología del cerebro. La corteza cerebral tiene 2 hemisferios y 4 lóbulos. El hemisferio derecho tiene como función regular las funciones motrices y motoras del lado izquierdo del organismo. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho. Ambos hemisferios están unidos al cuerpo calloso. Este cuerpo calloso separa ambas partes claramente diferenciadas de la estructura cerebral. Sin embargo, a pesar de las diferencias, ambas zonas están unidas por un conjunto común de fibras nerviosas. En la figura podemos ver cada una de las actividades a las cuales se asocia la parte del hemisferio. El hemisferio izquierdo se asocia a razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha y todas las partes de la mano derecha. Mientras tanto, el hemisferio derecho se asocia a la intuición, a la imaginación, al sentido artístico, al sentido musical, a la percepción tridimensional y al control de la mano izquierda y todas las partes del cuerpo izquierdo. Para entender esto tenemos que seguir hablando del sistema nervioso. Para entender un poco más del sistema somatosensorial debemos detenernos en el sistema nervioso, que es la principal fuente de información y es el puente de comunicación entre el mundo exterior y nuestra máquina cerebral, que nos permite tomar decisiones consciente o inconscientemente. El cerebro está alojado y protegido por el cráneo y este se conecta con la médula espinal, que fluye de la parte posterior del cerebro en el centro de la columna vertebral por el canal espinal, deteniéndose en la región lumbar. El sistema nervioso conecta las partes del cuerpo con el cerebro y este se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces tenemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, el cual lo conforma el cerebro y la espina dorsal, y tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consta del sistema nervioso autónomo, que comunica los órganos y las glándulas internas, y el sistema nervioso somático, el cual comunica los órganos y los sentidos y tiene que ver con los movimientos voluntarios. El sistema nervioso periférico se encuentra fuera del cerebro y es el encargado de transmitir la información de ida y vuelta al cerebro para la toma de decisiones como el movimiento. El cerebro es el órgano que codifica las señales externas y decide cómo responder ante lo que sucede a nuestro alrededor. El sistema nervioso periférico es quien le envía la información y tras evaluarla, manda las respuestas apropiadas a las partes del cuerpo necesarias, como pueden ser los músculos o los órganos. Así pues, la principal función del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos y las extremidades y la piel. Sus nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más externas del cuerpo, como por ejemplo los dedos. Este sistema periférico permite que el cerebro y la médula espinal puedan enviar y recibir información a otras áreas del cuerpo, lo que nos permite reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. La principal función
del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos y las extremidades y la piel. Sus nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más externas del cuerpo, como por ejemplo los dedos. Este sistema periférico permite que el cerebro y la médula espinal puedan enviar y recibir información a otras áreas del cuerpo, lo que nos permite reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. El sistema periférico se divide a su vez en dos: autónomo y somático. El sistema autónomo es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos como el corazón, el estómago y los intestinos, sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del organismo. Es parte del sistema nervioso periférico que incluye el sistema nervioso somático, y por este motivo también controla algunos de los músculos del cuerpo. Controla funciones de manera automática, como por ejemplo los latidos del corazón, la digestión, la respiración, el sudor, la presión arterial, entre otros. Las funciones del sistema nervioso autónomo controlan los siguientes procesos internos: presión sanguínea, corazón y frecuencia respiratoria, temperatura corporal, digestión, el equilibrio de electrolitos, la producción de fluidos corporales como la saliva, sudor, lágrimas, la micción, respuesta sexual. De esta manera, la mayoría de los órganos están controlados por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. A veces ambos tienen efectos opuestos en el mismo órgano, como por ejemplo, el sistema simpático aumenta la presión arterial mientras que el parasimpático la disminuye. En general, ambos sistemas trabajan juntos para garantizar que el cuerpo responda adecuadamente a las diferentes situaciones. La función principal del sistema nervioso autónomo es mantener el equilibrio del medio interno y controlar las funciones involuntarias. Por este motivo es capaz de modificar la actividad muscular lisa, las glándulas y el músculo cardíaco en respuesta a la información que proviene de niveles superiores del cerebro, en especialmente emociones y estímulos del entorno. El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos grandes sistemas: el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para situaciones que requieren estados de alerta, fuerza, como situaciones que despierten temor, ira, emoción o vergüenza. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los pulmones, incrementa la retención de oxígeno y causa la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón. La médula suprarrenal es estimulada para liberar adrenalina, a la que se aumenta la tasa metabólica de las células y el hígado, para que libere azúcar en la sangre. Además, el sistema nervioso simpático reduce la actividad de otras funciones corporales que son menos importantes en emergencias, como la digestión y la micción. La activación simpática tiende a producir efectos generalizados difusos que suelen ser perdurables. Con esta breve explicación profundizaremos en el sistema somatosensorial. Es un complejo organismo que consiste en centros de recepción y proceso de información.
el cual se encarga de recibir estímulos externos que son señales de entrada al organismo por medio de los diferentes sensores que brindan información del medio en el que nos encontramos. Estos sensores reciben el nombre de propioceptores y nocioceptores. Estos se encuentran en la piel, el epitelio, los músculos, los huesos, articulaciones, órganos internos y sistema cardiovascular. Los sensores propioceptores están situados en los músculos, tendones y articulaciones, los cuales nos permiten movernos, como controlar el movimiento y el equilibrio. Y los sensores nocioceptores están repartidos por todo el organismo. Se activan ante los estímulos nocivos para producir dolor y permiten activar las defensas del organismo, siendo útiles para prevenir daños al organismo. Este dolor es propio del cerebro y es acondicionado por las neuronas que interconectan todo el sistema. Los tipos de receptores. Tenemos diferentes tipos de receptores. Fotorreceptores, que son sensibles a la luz, quimiorreceptores a las moléculas, mecanorreceptores, estímulos mecánicos, termorreceptores, temperatura, nocioceptores, presión y temperaturas extremas. Una vez recibida la señal en los nervios sensoriales, esta viaja por todo el circuito neuronal, llegando a la médula espinal y de ahí hasta el cerebro. También se ha logrado identificar que este proceso tiene lugar en el giro postcentral del lóbulo parietal, la cual es una de las zonas más grandes del cerebro. Entre las funciones de la corteza somatosensorial se encuentra recibir e interpretar toda aquella información que proviene del sistema táctil, las sensaciones de dolor, temperatura, presión, percibir el tamaño de las texturas, formas de los objetos. También se encarga de recibir y transmitir información relacionada con la posición de nuestro cuerpo. De forma general, se puede organizar las siguientes actividades: procesamiento de sensaciones de dolor, información táctil, sensaciones térmicas, vibratorias, movimientos voluntarios de la mano, los músculos, toma de decisiones rápidas. El neurocirujano Wilder Penfield presentó el homunculus cortical, que es una representación visual del concepto, el cuerpo dentro del cerebro, de que la mano o cara de uno existe tanto como una serie de estructuras nerviosas o un concepto neuronal como de forma física. Representa la parte del cerebro que se asocia a cada una de las funciones motrices o sensoras del cuerpo humano. También se tiene el área de Brodmann, que fue presentado en 1909 por el Dr. Brodmann, el cual representa las áreas del cerebro y qué implicaciones tiene en sus funciones. En el siguiente cuadro podemos encontrar algunas de las áreas y qué función representan en el cerebro, como por ejemplo, somatosensorial, se encuentra en el lóbulo parietal, occipital y temporal, y la área de Brodmann 1, 2, 3, 17, 41, 42. De esa manera está mapeado el cerebro humano, lo cual nos permite tener una aproximación de qué es lo que hace cada una de las zonas del cerebro. Si se expone el cerebro a leves campos magnéticos en estas zonas, han logrado identificar que se pierde la movilidad temporal de ciertas extremidades del cuerpo. Estos estudios han demostrado la especialización de cada una de las zonas. También se tienen procesos automáticos y no automáticos, que tienen una carga en la utilización de las funciones del cerebro. Se ha encontrado que los procesos automáticos no precisan conciencia para su gestión y los no automáticos requieren un grado de conciencia para su ejecución. Esto implica un mayor tiempo en el procesamiento de la información. La conciencia engloba varios procesos mentales, entrelazados o no, que no han sido completamente descifrados por la fisiología. Es un conjunto de funciones con diferentes grados de desarrollo, que entre otras, catalogan las cosas como buenas y malas. Otra función importante y más desarrollada de la conciencia es la función de la razón. La conciencia permite las funciones de raciocinio,
que conjuntamente dotan al individuo de voluntad para saber en qué cosas va a emplear sus recursos, que le permitirá acondicionar futuras acciones o la capacidad de transmitir a los demás, dotando todo ello al individuo con voluntad. Para entender este complejo funcionamiento, se encontró que la corteza somatosensorial está formada por una serie de capas que tienen funciones bien específicas y definidas. En el córtex somatosensorial y está formada por 6 capas de tejido nervioso. También existen 3 niveles de información que llegan a las neuronas y estas actúan dependiendo del nivel y entre más complejo o mayor importancia el estímulo externo o input, cambia el nivel de profundidad de procesamiento de la información, llevando con ello una mayor utilización de tiempo en la respuesta. Sensación y percepción. La sensación se refiere a los procesos iniciales de detección y codificación de la energía ambiental. Esta sensación tiene que ver con el contacto inicial entre el organismo y su ambiente. Son experiencias inmediatas, básicas y directas que se relacionan como duro, frío, doloroso. Y la percepción es el producto de procesos psicológicos en los que están implicados el significado de las relaciones, el contexto, el juicio, la experimentación, pasando a la memoria. La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándole significado y organizándolas. Un estímulo, una respuesta. En los deportes por repetición de movimientos se empieza a crear la memoria muscular, que mejora la respuesta en tiempo de algunos movimientos y no se requiere de conciencia para realizarla. La interpretación, análisis e integración de estímulos implica la actividad de nuestros órganos sensoriales, sino también de una actividad cerebral que interconecta variadas zonas del cerebro. La percepción es un proceso cognitivo que implica la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento de experiencias previas que deben activarse en forma paralela para dar una respuesta en orden de importancia, priorizando posibles respuestas de su entorno. El tiempo de respuesta o tiempo de reacción hace referencia a la cantidad de tiempo que transcurre desde que percibimos algo hasta que damos una respuesta en consecuencia. Por tanto, es la capacidad de detectar, procesar y dar respuesta ante un estímulo. El tiempo de respuesta depende de varios factores, como por ejemplo la percepción, que tiene que ver, oír o sentir el estímulo con seguridad es esencial para tener un buen tiempo de respuesta. Procesamiento, es necesario centrarse y entender bien la información que nos están suministrando los sentidos. Y la respuesta, es la agilidad motora necesaria para actuar dependiendo del estímulo que estamos teniendo. La cadena de procesos, percibir, procesar y responder, se lleva a cabo en cuestión de milisegundos, pero el tiempo de respuesta puede variar dependiendo de diferentes factores, como por ejemplo, la complejidad del estímulo. Cuanto más complejo sea, más cantidad de información habrá que procesar, por lo que habrá que emplear más tiempo en ello. La familiaridad, preparación y expectativas. Si hay que responder a estímulos conocidos y a los que ya has dado respuesta anteriormente, el tiempo dedicado a procesar la información es menor. Estado del organismo. Algunos factores que puedan afectar negativamente al tiempo de respuesta son la fatiga, la atención, una alta temperatura, la edad avanzada o incluso el consumo de comidas copiosas o de sustancias como el alcohol. Modalidad sensorial estimulada. El tiempo de respuesta es menor cuando el estímulo que se desencadena la respuesta es auditivo que cuando es visual, ya que los estímulos auditivos requieren un procesamiento menor. Cada modalidad sensorial conlleva un tiempo de respuesta distinto. Además de los factores explicados anteriormente, el tipo de estímulo que procesamos también afectará nuestro tiempo de respuesta. Entonces tenemos simple, hay una única respuesta con un único estímulo, por ejemplo, oprimir una sola tecla. De elección, hay distintas respuestas a distintos estímulos,
Por ejemplo, pulsar la flecha izquierda del teclado si aparece una palabra en inglés y pulsar la flecha derecha del teclado si aparece una palabra en castellano. Y de selección, hay distintos estímulos, pero solo tenemos que responder a uno de ellos. Por ejemplo, pulsar la barra espaciadora solo cuando aparezca una palabra en castellano. Si aparece en inglés, no tocamos ninguna tecla. En resumen, el sistema somatosensorial es un complejo organismo que integra diferentes actividades cerebrales como el sistema nervioso. La importancia del sistema nervioso radica que es el conjunto que comunica el mundo exterior con las actividades cerebrales. Los diferentes sensores y partes del cuerpo están representados en zonas del cerebro que se especializan en controlar cada actividad correspondiente de ese órgano. Controla el movimiento del cuerpo consciente e inconscientemente, como por ejemplo los latidos del corazón. Prioriza las respuestas del cuerpo, dependiendo de la necesidad, tomando como principal función evitar acciones que causen daño al cuerpo. Las sensaciones que ingresan al cerebro causan una respuesta que depende de la concentración e importancia que el individuo necesite. Aún hacen falta más estudios para entender las diferentes relaciones que tiene este sistema. Muchas gracias por la atención prestada.